Moi buenas lectores, que tal? Estamos aquí outra vez na terraza de la librería Cafetería La Llocura, en Mieres del Camín, a la vera del Parque Xovellanos. E hoy vou falavos dun xénero que non lle precisamente santo de la mi devoción, pero de un xénero que tuvo momentos de muchísimo éxito e que tiene un montón de fans tamén. Este xénero lle la novela histórica y el libro El valor del rei, de Xulio Arbesú. El valor del rei ganó el premio Xosefa Xovellanos en 2016 y non era la primera vez que Arbesú lo ganaba ni que lo facía con una novela histórica, porque ya lo consiguiera en 2002 con Potestas, otra novela sobre el medievo asturiano. El valor del rei estamos en el año 768. El rey Fruela muere asesinado después de imponer el so gobierno a sangre y fuego, llegando incluso a matar al hermano para asegurarse la corona. En este contexto, el fiu tiene 5 años y el varón de sangre real que hay para coronar ya Aurelio, pero Aurelio tiene otro talante y nadie piensa que pueda ser un rey guerrero como Fruela. Así que así, el mayor problema de Aurelio es que del oriente bien Mauregato, el hermano bastardo de Fruela, con un ejército de cántabros y astures dispuesto a hacerse con la corona a cualquier precio. Y en tanto, a Dosinda, que sería la heredera legítima que está apartada del poder por ser mujer, no renuncia a ejercer la influencia que puede, sabiendo también que el hombre que se case con ella va a tener una gran importancia en el reino. Y así está montado el Astur Xuego de Tronos. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en El valor del rey? No hay que olvidarse que El valor del rey es una novela, por lo tanto, todo lo que podemos pedir al valor del rey es verosimilitud, no veracidad. Esta verosimilitud traduce en que no haya muchos anacronismos, aunque a ver babelos, porque estamos hablando de una época muy alloñada y una mentalidad muy diferente a la nuestra, que estamos mirando con los huellos del siglo XXI. Lo que podemos pedir en términos cinematográficos es que no se vea mucho el cartón piedra ni que nos salga un extra con un reloj digital. En este caso, para lo que nos vale esta novela es para reflexionar sobre valores masculinos como el valor propiamente y cómo se asimila tradicionalmente a características como la violencia y la agresividad, en tanto que los cuidados entiéndense como un valor femenino. Voy a despedirme recomendándoos que leáis El valor del rey, porque tiene un poco de todo. Tiene aventura, tiene romance y erotismo, tiene toques de comedia también, o sea que tiene muchas cosas como para que presta mucha gente. Y este libro podéis haceros con él muy bien, tanto mercándolo como en una biblioteca pública, porque está presente, hay más de 100 ejemplares en toda Asturias, así que os animo a que lo vayáis a buscar a la biblioteca pública que tengáis más cercana a la vuestra casa. Y con esto despídome y hasta el próximo capítulo.